si nos ponemos de pie o se pone en sus pies y vaya conmigo por favor al libro de Jonás. Vamos a darle lectura al capítulo 3 de los versículos 1 al 4. Gracias. Jonás capítulo 3 versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Puede tomar su asiento. Como usted ya sabe, estamos estudiando el libro de Jonás y hoy ya estamos prácticamente en el ombligo, ¿verdad? Del libro estamos a la mitad, estamos ya en el capítulo 2 y esto es lo que vamos a comenzar hoy en esta mañana a estudiar del libro de Jonás, el capítulo 3. Pero antes de compartir con ustedes, quisiera hacer una reseña, un recuento, a modo de introducción acerca de los capítulos 1 y 2, para que nos ubiquemos en el contexto de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana. Usted recordará que en los capítulos 1 y 2 vimos acerca de lo que Dios mandó hacer a Jonás. Hemos estado siendo enseñados y se nos ha estado exponiendo acerca de lo que Dios le mandó a hacer a Jonás. Y también hemos visto que la respuesta de Jonás fue negativa. Y lo que hasta este momento ha ocurrido con Jonás es que él está siendo rebelde, está siendo desobediente a Dios. Y que dicho sea de paso, Jonás tenía una característica muy particular. Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre encargado de llevar el mensaje de parte de Dios. Entonces hemos visto que Jonás fue comisionado por Dios. Él tenía que viajar a Nínive y Nínive era la ciudad capital de Asiria, como se nos ha enseñado. Y lo que Jonás tenía que hacer es que tenía que pregonar en contra de ella, en contra de la ciudad. La razón era porque la práctica del pecado de Nínive había llegado a su nivel más alto y Dios no lo iba a pasar por alto. Ellos tenían que escuchar el mensaje de Jonás y tenían también que arrepentirse. Sin embargo, Jonás hizo caso omiso al mandato de Dios y decidió dirigirse en la dirección opuesta a la que Dios le había enviado. Jonás agarró, en vez de irse para el oeste, se fue para el este. En vez de irse para el norte, se fue para el sur. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Jonás se dirigió al puerto, ahí en Jope, compró su boleto y tomó un barco con dirección a Tarsis, la dirección opuesta de Nínive. Y ahí durante el viaje, Jonás tuvo la experiencia de su vida. Jonás, recordemos que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios en su soberanía, escuche que esto ha sido muy importante y se nos ha recalcado en las predicaciones anteriores, la soberanía de Dios. Dios en su soberanía envía una fuerte tormenta y esta tormenta azotaba al barco tan fuerte donde viajaba Jonás al punto que los experimentados marineros tuvieron miedo.
Recuerde que los marineros, ellos viajan, se embarcan, duran meses y ellos están acostumbrados, ¿verdad?, a enfrentar tormentas, tempestades. Pero esta tormenta era tan fuerte al punto de que ellos tuvieron miedo, tenían miedo. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo con Jonás en ese momento? Bueno, Jonás estaba durmiendo en el interior del barco, ¿verdad? A él pues le sirvió de hamaca y se arrullaba, ¿verdad?, por el ritmo de las olas, y Jonás estaba bien dormidito en el interior del barco cuando lo buscan y lo encuentra el capitán del barco. Cuestionan a Jonás. Jonás les cuenta la razón por la que él se encuentra en el barco, y una vez que la tripulación y marineros son informados, claman a Dios y buscan calmar la ira del Dios de Jonás. Entonces, por instrucciones del mismo Jonás, toman a Jonás, lo arrojan al mar y la tormenta se calmó. Pero ahí no termina, hermanos, la experiencia de Jonás. Jonás está solo ahora en medio del mar. Recuerde que lo aventaron, la tormenta se calmó, pero Jonás ahora se encuentra en medio del mar. Quizás él está tratando, ¿verdad?, de sobrevivir en el agua por ahí, tratando de nadar, cuando de repente, hermanos, se lo traga un pez. Es tragado por un pez. Y un pez, escuche otra vez, que Dios en su soberanía tenía preparado para que se tragase a Jonás. Una vez estando dentro del pez, Jonás entiende su situación. Jonás entiende cuál es su situación. Él sabe que él es un profeta del Dios verdadero, pero que ha sido rebelde, ha pecado desobedeciendo a Dios, y ahora él está dentro de un pez. Jonás sabe que va a morir. Él entiende que va a morir, y él sabe que es cuestión de días estando dentro del pez para que su cuerpo sea fundido por los ácidos gástricos del pez. Esa es la concepción que tiene Jonás. Pero ¿qué es lo que hace? Jonás clama a Dios, y Dios en su misericordia manda al pez a que vomite a Jonás. Hasta ahí es donde hemos visto capítulos 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermano? Lo que tenemos aquí es que Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba mandando hacer. Usted recordará que Nínive era la ciudad capital de Asiria, y los asirios eran enemigos del pueblo de Israel, y Jonás estaba rehusando ir a predicar a sus enemigos. Por lo tanto, él no estaba de acuerdo con lo que Dios le había comisionado. Tienes que ir a predicar a Europa. Yo no. ¿Por qué? Si yo soy americano. O ve y predícale a los, no sé, gringos. No, yo no, ¿verdad? Yo soy mexicano. Y nos han tratado mal, qué sé yo. No, eso es lo que estaba ocurriendo con Jonás. No estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba mandando. Los ninivitas eran asirios, y los asirios, por lo tanto, eran enemigos del pueblo de Israel. Por lo que Jonás buscó una solución alternativa. Escuche. Él no quería obedecer a Dios. Él no quería ir a predicar a sus enemigos. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Él busca una solución alternativa en lo imposible. En lo imposible. ¿Y cuál es esa solución? Dijo, me voy a alejar de la presencia de Dios. Me voy a ir lejos de donde esté Dios. Pero cuando vamos a la palabra, hermanos, dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta. ¿Y a dónde, escúcheme, huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, oh Dios. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son, oh Dios, las tinieblas que la luz. Hermanos, la misma palabra nos enseña que huir, alejarnos, tratar de escondernos de Dios es algo imposible. Aún las tinieblas le son lo mismo que la luz a nuestro Dios. Pero a pesar de la rebeldía y desobediencia de Jonás de predicar a Nínive, Dios sigue siendo soberano, hermanos, y omnipotente. Jonás no quería ir a predicar, pero no por eso Dios deja de ser soberano y omnipotente sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios levantó una tormenta. Y Dios detuvo esa tormenta. Dios envió a un pez que tragase a Jonás, y después Dios mandó al pez a que vomitara a Jonás. Pero no solamente, hermanos, podemos ver la soberanía de Dios en el libro de Jonás, sino que también vemos la gracia de Dios, su bondad y su misericordia a pesar de la rebeldía de Jonás. Jonás estaba dentro del pez, y él entendía que se trataba de su último momento de vida. Hasta aquí llegué. Él lo entendía. Es como si dijera, ¿verdad? Hasta aquí voy a morir. Yo no sé si en algún momento usted ha experimentado una situación similar. Hace aproximadamente 25 años yo experimenté una situación. Y en esos momentos uno dice, hasta aquí llegué. Y lo que le pasa por la mente a uno son muchas cosas. Curiosamente, lo que me pasó por mi mente fue de que dije, ya no voy a ir más a la escuela. Pero sentí que en un momento iba a morir, hermano. Me estaba comiendo una bolita de chicle y se me atoró, cuidado los papás con los niños. Y andaba volando un papalote. Y al voltear el papalote, el chicle de bolita se me fue y se me atoró en la garganta. Y yo sentí ese momento, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Sin embargo, hermanos, aunque Jonás hubiera dicho hasta aquí llegué, es cuestión de días. Dios escuche. Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás no moriría dentro del pez, sino que Dios otra vez, al enviar al pez, fue la manera en que Dios otra vez, hermanos, estaba preservando la vida de Jonás. Escuche lo que dice el versículo 17 del versículo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí vemos, hermanos, Dios mandó, Dios preservó, Dios envió, Dios desde el principio de que empezamos a estudiar este libro se nos ha explicado que el libro de Jonás no se trata de la vida de Jonás. No se trata de la vida de Jonás, hermanos. El libro de Jonás es sobre Dios. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jonás, Dios envió la tormenta, Dios calmó la tormenta, Dios envió al pez, Dios mantuvo con vida a Jonás dentro del pez, y fue Dios que mandó al pez a que vomitara a Jonás. Dios fue quien tuvo misericordia de Jonás. Dios, hermanos, Dios. No se trata de la historia de Jonás. No es sobre la vida de Jonás. Es sobre nuestro Dios. Después de haber sido vomitado Jonás por el pez, Jonás es como si hubiera vuelto a nacer. Es como si hubiera vuelto de la vida a la muerte.
Y Jonás, en su rebeldía y pecado de desobediencia, prácticamente, hermanos, murió dentro del pez. Él tocó fondo, y por eso él, cuando clama a Dios, él dice: desde el seno del Seol clamé a ti, oh Dios. Hermanos, pero Dios le dio la vida a Jonás. Jonás regresó prácticamente de la muerte a la vida. Y eso es lo que ocurre exactamente con nosotros. Eso es lo que ocurre con nosotros. La misma situación, escuche, hermano, hermana, en que se encontraba Jonás, era la misma situación, o es la situación nuestra cuando estábamos sin Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque estábamos y vivíamos gobernados por nuestra rebeldía y desobediencia a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos esperanza sin Cristo, hermanos. Y lo único que nos esperaba era la muerte. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuche, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo, hermanos, hemos sido vivificados, hemos sido recibido la resurrección en Cristo, prácticamente de la misma manera como Jonás. Él clamó y dijo: desde el seno del Seol clamé, hasta aquí llegué, oh Señor. Él volvió a la vida y entendió su pecado, su rebeldía y su desobediencia a Dios. Y de esa misma manera, nosotros sin Cristo estábamos muertos y alejados de la presencia de Dios. Vamos a ver ahora el llamado entonces de Jonás. Jonás es llamado por segunda vez por Dios. No sabemos cuánto tiempo transcurrió después de que Jonás fue vomitado por el pez. No lo sabemos. Aunque en la narración del libro da la impresión de que fue inmediatamente, ¿verdad?, ese llamado después de ser vomitado por el pez. Sin embargo, pudieron haber transcurrido días, semanas o meses. Y eso considerando que Jonás pudo haber subido a Jerusalén en cumplimiento de sus votos, porque usted recuerda que Jonás hace una oración ahí en el capítulo 2. Y él se compromete con Dios, ¿verdad?, ofreciéndole sacrificios, dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Probablemente Jonás subió a Jerusalén a pagar sus votos. No sabemos si fue inmediatamente después de ser vomitado, si transcurrió un tiempo, un mes, una semana, no lo sabemos. Pero hermanos, el periodo de tiempo, si transcurrió o no transcurrió un tiempo, no es lo que nos debe llamar la atención aquí. Lo que debe llamarnos la atención es la gracia y misericordia de Dios. Eso sí es importante. Jonás reconoció su pecado de rebeldía contra Dios, y en su angustia él clamó y Dios le escuchó. Escuche, y Dios no solo le escuchó, sino que lo salvó. Y no solo lo salvó, sino que lo restauró a sus funciones proféticas, dándole una segunda oportunidad. Jonás fue llamado por segunda vez, pero ahora tenemos a un Jonás arrepentido de su rebeldía contra Dios, y esta vez Jonás obedece. Jonás obedece. Dice el versículo 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces ahora lo que tenemos aquí es a un Jonás diferente, a un Jonás que ahora estaba con otra actitud, completamente diferente a la primera vez. En otras palabras, hermanos, tenemos a un Jonás más mansito, ¿verdad? Más tranquilito. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con Jonás? Y este es un paralelo, hermanos, con el pueblo de Israel. Lo que estaba ocurriendo en ese momento con Jonás
era un equivalente a lo que ocurría con el pueblo de Israel. Israel, recuerde usted que fue el pueblo escogido por Dios para que lo dieran a conocer a las naciones. Pero Israel falló. Fue un pueblo rebelde y frecuentemente Israel tuvo que ser disciplinado por Dios. Y nosotros podemos encontrarlo, ¿verdad?, claramente en el libro de los Jueces. Y ahí hay un claro ejemplo de cómo Israel fallaba, Israel se portaba mal, Israel desobedecía, venía la disciplina. Entonces ya cuando estaban sintiendo, ¿verdad?, el agua hasta el cuello, entonces clamaban a Dios y Dios tenía compasión de ellos y misericordia. Constantemente, hermanos, el pueblo de Israel se apartaba de Dios, le daba la espalda, y aquí cuando daba la espalda, venía la disciplina. Eran oprimidos por los otros pueblos, y una vez que se encontraban en calamidades y sufrimientos, entonces clamaban a Dios, y Dios en su misericordia respondía y los liberaba de sus aflicciones. Eso era lo mismo que había ocurrido con Jonás. Era lo mismo. Él tenía una comisión, él era un profeta de Dios, pero ¿qué es lo que ocurrió? Él desobedeció a Dios, él fue rebelde ante Dios. Jonás recibió una disciplina, él clama a Dios, Dios tiene misericordia, y entonces ahora sí tenemos aquí a Jonás obediente, diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y cuando yo estaba estudiando, yo me cuestioné varias veces: ¿por qué una segunda oportunidad para Jonás? ¿Por qué? Me pregunté varias veces, ¿por qué? ¿Por qué? Y buscaba una respuesta teológica, etcétera, hermanos, y preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está dando una segunda oportunidad? ¿Acaso no había otros profetas? ¿Acaso no había otros varones más obedientes que el Señor pudiera mandar? Ese era mi cuestionamiento. ¿Por qué? Y podríamos nosotros decir: bueno, pues le dio una segunda oportunidad por la misericordia de Dios. Eso, sí, eso es válido, hermanos. Eso es válido. Pero esa es una respuesta muy amplia, esa es una respuesta muy general. Entonces, si queremos nosotros entender por qué Dios le da una segunda oportunidad, nosotros vamos a encontrar respuestas en la misma palabra. En la misma palabra de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, encontraremos eventos en donde tenemos a personajes, escúcheme, que se equivocaron y recibieron una segunda oportunidad. Por ejemplo, no vamos a entrar a leer las citas, pero se las voy a compartir. En los evangelios tenemos el caso de Pedro. Usted lo sabe. Pedro caminó con Jesucristo. Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Pedro compartió con Jesucristo. Pedro comió con Jesucristo. Pedro fue testigo de los milagros de Cristo. E incluso Pedro fue uno de los testigos que estuvieron en la transfiguración de Cristo. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Pedro falló. Pedro le negó. Pedro se equivocó. Sin embargo, Pedro, hermanos, experimentó el perdón cuando fue interrogado por nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Pedro experimentó el perdón de Dios, hermanos, con esas tres preguntas, ¿verdad?, que lo aborda nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? Hermanos, Pedro vivió la gracia y el amor de Dios al ser perdonado por Cristo. Pero no solo fue perdonado, sino que fue restaurado, porque las tres preguntas que Cristo le hace a Pedro, el apóstol Pedro, fue comisionado, hermanos, para apacentar las ovejas del Señor. ¿Me amas, Pedro? Cuida mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, cuida de mis ovejas.
Pedro fue restaurado, hermanos. Pedro recibió una segunda oportunidad. Y por otro lado tenemos el caso que ocurrió con Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Usted recuerda ya en el libro de los Hechos que Pablo y Bernabé tuvieron una desavenencia porque Juan Marcos les abandonó en uno de sus viajes misioneros. Y Pablo tomó una decisión, y esa decisión es que este muchacho ya no venga más con nosotros, que ya no nos acompañe más. Ya no lo quiero en el ministerio. Esa fue la decisión de Pablo. Sin embargo, Bernabé abogó por él para que Pablo le diera otra oportunidad, una segunda chance. Pablo, hombre, mira que está joven. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Dijo, no más. Never. No lo quiero aquí, hermanos. Y el desacuerdo, por lo tanto, entre Pablo y Bernabé fue tan grande, hermanos, que se separaron y cada uno tomó diferente dirección. O sea que uno se fue a Tarsis y el otro se fue a Nínive. Diferente dirección. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Más adelante en la segunda carta a Timoteo, el apóstol le da instrucciones a Timoteo de que lleve a Marcos. Escuche, habían pasado ya algunos años, pero el apóstol le manda una carta a Timoteo y le da instrucciones y le dice el apóstol Pablo, toma a Marcos, ve y búscalo, ¿verdad? Y tráetelo contigo, tráelo para acá. ¿Por qué razón, Pablo? Porque me es útil para el ministerio, le dice el apóstol Pablo. Y no solamente era útil para el ministerio, hermanos, sino que Marcos es el autor del evangelio que conocemos por su mismo nombre. Marcos tuvo su segunda oportunidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás? ¿Por qué? Hermano, la respuesta es simple. La respuesta es simple. Porque Dios no es como nosotros, hermano. Porque Dios no es como usted y como yo. Por esa razón Dios en su gracia, misericordia, bondad y soberanía les dio una segunda oportunidad a estos hombres de la misma manera que se la da a usted y a mí cada vez que fallamos a Dios. Dios no es como nosotros. ¿Qué hubiera hecho o qué hubiéramos hecho, hermanos, en el caso de Pedro? ¿Qué hubieras hecho? Es un traidor, ¿verdad? Es un rajón, ya no lo queremos más aquí en el equipo. Desechémoslo. ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de Pablo con Juan Marcos, verdad? Está bien, ya no sirve este muchacho. Ya no lo lleves. Probablemente, hermano, nosotros hubiéramos desechado a Pedro, ¿verdad? Y estuviéramos de acuerdo con Pablo diciendo, no, ya no lo lleves. Ya no lleves a Juan Marcos, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios no es como nosotros, que nosotros decimos, a mí el que me la hace, me la paga. Me la hiciste, me la pagas. Me hiciste una, pues conmigo, olvídate. Olvídate. Yo sé que aquí no sucede eso en la congregación. Pero Dios no es como nosotros, hermano. Y así somos. Así somos nosotros, producto de nuestra pecaminosidad interna, hermanos. Ese es el bendito problema con nosotros, que nos cuesta conciliar nuestra cosmovisión de cómo vemos nosotros las cosas con las acciones de Dios, hermanos. Porque Dios no es como nosotros. Miren lo que dice el salmista. Has hecho cosas, le dice allá en el Salmo 51, 21. Y yo he guardado silencio. ¿Por qué? Porque pensaste que yo era tal como tú. Pero Dios no es como nosotros.
Hermanos, Jonás fue rebelde con Dios, buscó alejarse de la presencia de Dios. Jonás desobedeció a Dios, pero a pesar de todo eso, Dios lo salvó y usó a una persona como él. Dios salvó a Jonás no porque fuera hebreo o porque fuera profeta, lo salvó porque Dios desea salvar a Nínive y Jonás es el instrumento que Dios ha escogido para ello. Y eso nos enseña, hermanos, que Dios nos usa por su gracia. Dios nos usa por pura gracia. No hay otra razón, hermano. No hay otra razón por la que Dios pudiera usarnos o Él quisiera usarnos. Eso es lo que ocurrió con Jonás, con Pedro, con Marcos y con nosotros, hermanos. Y eso es una muestra, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Dios no nos usa, hermanos, porque seamos los santos más santos de los santos. No, hermanos. No nos usa porque estamos bien equipados. No nos usa, hermanos, porque somos perfectos. No, hermanos. Dios nos usa porque Él es un Dios de gracia. Y en su gracia Él elige instrumentos a través de los cuales Él puede trabajar. Y eso es lo que ocurría con Jonás, con Pedro y con Marcos, hermanos. Entonces, ahí está Jonás, obediente a la palabra de Dios. El versículo 3 dice que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora Jonás es obediente. Ahora Jonás está dispuesto a obedecer a Dios. Ya es un Jonás diferente y ahora él obedece la palabra de Dios. A diferencia que la primera vez, Jonás en esta ocasión se dispuso a llevar a cabo lo comisionado por Dios. La primera vez se levantó para huir de Dios, pero ahora se levantó, escuche, para ir a predicar a Nínive. Y en este momento de la historia, Jonás tiene bien claro que él fue el profeta comisionado por Dios para ir a predicar a Nínive. Jonás iba a ir a Nínive, hermanos, porque Dios lo estaba enviando. Entonces, Jonás iba a llegar a predicar a Nínive, ya fuera por barco, por tierra o por pez, pero Jonás iba a ir a predicar a Nínive. Jonás está siendo obediente, cumple su función como profeta siguiendo las instrucciones al pie de la letra, tal y como le fueron dadas de parte de Dios. Él se dirigió a Nínive a predicar el mensaje que recibió. Escuche, porque Dios le dijo, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré, le está diciendo Dios. Dice el versículo, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y aquí tenemos dos puntos clave, hermano. ¿Qué es lo que tenía que predicar Jonás? El mensaje que yo te diré, le dice Dios. El mensaje que yo te diré, lo que Dios le había mandado que dijera. Eso es lo que Jonás tenía que ir a predicar a Nínive. ¿Y cómo tenía que predicar Jonás? Él tenía que hacerlo conforme a la palabra de Jehová. El mensaje que él diera a Nínive tenía que ser entregado de parte de Dios y delante de Dios. Y hermanos, esta es una exhortación hoy para la iglesia de nuestros días. El que predica, escuche. El que predica ha sido llamado a predicar su palabra. Todo aquel que se para detrás de un púlpito ha sido llamado a predicar la palabra de Dios. Todo aquel que predica debe de predicar su palabra. Predicar, hermanos, la palabra de Dios es una de las bendiciones y privilegios más grandes que puede recibir cualquier ser humano de este lado del sol. Sin embargo, así como es una gran bendición, también es una gran responsabilidad.
porque quien predica, escúcheme, debe de ser capaz de entender que si ha sido llamado a predicar la palabra de Dios, entonces tiene que predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Corinto en su primera carta, él les escribe y les dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, escuche, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que predicaba Pablo, hermanos. Pablo tenía las herramientas, Pablo tenía el conocimiento y Pablo tenía la capacidad para apantallar a cualquier filósofo de Corinto, hermanos. Pero Pablo entendía que lo que el hombre necesita es conocer el testimonio de Dios y el evangelio de Cristo. Por eso Pablo se propuso en su corazón predicar a Cristo y solamente a Cristo. Y esa es la razón, hermanos, por la que aquí en IBCJ nunca escuchará mensajes como 5 puntos para alcanzar el éxito, cómo pasar al siguiente nivel, descubre el campeón que hay en ti, mira cómo vencer al enemigo, cómo vencer la depresión, etcétera, hermanos. No, líbranos el Señor de compartir esos mensajes, hermanos. Aquí en IBCJ nos hemos propuesto predicar todo el consejo de Dios revelado en su palabra, hermanos. La Biblia es la bandera, la Biblia es nuestro estandarte de predicación aquí en IBCJ. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí predicamos a Cristo y a este crucificado. Dios iba a salvar a Nínive. Y Jonás era el instrumento que Dios utilizaría. Y la palabra de Dios, hermanos, era el medio por el cual Nínive sería salvo. Jonás fue obediente y predicó el mensaje. El mensaje conforme a la palabra de Dios. Hermanos, Nínive no necesitaba escuchar un sermón motivador. Nínive no necesitaba escuchar cómo llegar a ser campeones o 5 puntos para alcanzar el éxito. Nínive no necesitaba escuchar un sermón de amor. Dios te ama, Dios tiene planes maravillosos para ti, Cristo te ama, amor. No, hermanos, no. Nínive tenía que escuchar la palabra de Dios. Nínive necesitaba escuchar el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje entonces que Jonás tenía que predicar a Nínive? Dice ahí en el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive, escucha el mensaje, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el contenido del mensaje, el contenido que llevaba Jonás para Nínive de ese mensaje, hermanos, no era para nada una buena noticia. No era una buena noticia. No era un mensaje alentador. Imaginémonos, hermanos, que alguien viene y nos dice que en un mes todo Columbus será destruido. Ese era el mensaje que llevaba Jonás. Imagínense que viene alguien y nos dice: en un mes todo Columbus será destruido. ¿Cuál sería su reacción, hermano? Niños y mujeres primero y sálvese quien pueda, ¿verdad? Y no olviden el perro y el gato, porque un mensaje nada alentador, hermanos. Pero Nínive, eso es lo que necesitaba escuchar. Nínive, eso es lo que necesitaba escuchar. Ellos tenían que saber que su maldad era mucha y lo que les esperaba por causa de su pecado y lo que les esperaba, hermanos, a ellos era la muerte.
Recordemos cuál fue la comisión de Jonás desde la primera vez que fue llamado a Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, como profeta de Dios, sabía que lo único que tenía que hacer era anunciar lo que Dios le había mandado y permanecer fiel a la palabra de Dios. Nínive había llegado al límite de su pecado y por esa razón sería destruida, a menos que se arrepintieran. A menos que se arrepintieran. Y el mensaje de Jonás, hermanos, aunque era breve, pero era espantoso, era terrorífico. Una sola frase, ¿verdad? Una sola frase: en 40 días Nínive será destruida. Destruida. Y esta palabra, hermanos, destruido en el original hebreo es apak. Apak, que significa voltear, cambiar o transformar. Esta palabra aparece solamente aquí en Jonás y en el Génesis 19:29 para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es interesante, hermanos, porque la palabra apak la utilizan para referirse a la destrucción de Nínive. La ciudad iba a ser cambiada, iba a ser transformada. Dios en su soberanía sabía que Nínive se iba a arrepentir. Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Dios le estaba dando una lección a Jonás y a todo el pueblo de Israel. Los ninivitas temieron a Dios y creyeron a su palabra. Lo único que necesitaban es que se les predicara el mensaje de Dios. Y hermanos, si bien es cierto que no todos somos o son llamados a predicar, sí es cierto, hermano, que todos somos llamados a compartir el evangelio. No todos son llamados a pararse detrás de un púlpito a predicar, pero todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido llamado y comisionado por nuestro Señor Jesucristo a compartir el evangelio. Así como Jonás fue comisionado a llevar un mensaje a Nínive, también Cristo nos ha comisionado como su iglesia de predicar el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio, hermanos? Es muy amplio explicarlo, pero de una manera llana y sencilla. El mensaje central del evangelio, hermano, es: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Cuando nosotros presentamos el evangelio, cuando nosotros predicamos el evangelio, no debemos titubear. Usted sabe que Jonás era enemigo de Nínive, un profeta quizás mal vestido, pero Jonás no tuvo temor. Jonás no dijo: tengo que hablarles, ¿cómo les explico lo que va a ocurrir? ¿Cómo les diré, Señor? No. En 40 días Nínive va a ser destruida. Y de la misma manera nosotros no podemos titubear a la hora de presentar el evangelio. El evangelio es verdad que son buenas noticias de salvación. Pero hermanos, antes de dar a conocer las buenas noticias, debemos de dar a conocer las malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Que la condición del hombre sin Cristo, lo único que le espera al final del camino es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Usted tiene que hacerle saber cuando comparta el evangelio cuál es su situación, cuál es su condición sin Cristo. Si usted es médico y una persona es diagnosticado con cáncer, usted no puede mentirle y decirle que todo está bien. Usted tiene que tomar y tener el valor de decirle: tienes cáncer y vas a morir. De la misma manera, cuando somos llamados a presentar el evangelio, no podemos titubear y tenemos que mostrarle cuál es la condición al hombre que se encuentra sin Cristo, que su fin es la muerte. Sin embargo, hermanos, hay esperanza.
Hay esperanza porque la dádiva de Dios es vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Lo único que tiene que hacer el que está sin Cristo es arrepentirse de sus malos caminos y abrazar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio, escuche, es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio, así como esa palabra destruir, cambiar, transformar, voltear, hermanos, el Evangelio tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Y no solamente tiene el poder de cambiar, sino también tiene el poder de transformar la vida de las personas. ¿Transformarlos de qué, hermanos? Pues en nuevas personas. Ya no somos los mismos, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas que son hechas nuevas. El Evangelio, hermanos, transforma vidas. El Evangelio transforma personas. El Evangelio, hermano, transforma nuestras vidas. Por lo tanto, lo que iba a ocurrir con la ciudad de Nínive es que sería transformada. Dios sabía que se iba a arrepentir en su soberanía, pero Nínive iba a ser transformada. La ciudad sufriría un cambio total, un giro de 180 grados, hermanos. En otras palabras, Nínive ya no sería la misma ciudad. Lo único que tenía que ocurrir es que tenían que escuchar el mensaje de Dios a través de Jonás y arrepentirse. Eso es lo que necesita escuchar el pecador, los que no han sido alcanzados. Eso es lo que tienen que escuchar, el mensaje de Dios, el Evangelio de Cristo. No hay métodos, hermanos. No hay otro sistema, no son los conciertos, no son los programas que podamos implementar. No, hermanos, lo único que tenemos que predicar o que tenemos que hacer es predicar el consejo de Dios, predicar el Evangelio, hermanos, predicar a Cristo. Escuche, predicar, predicar y predicar. ¿Por qué, hermano? Porque dice Pablo que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios a salvar a los creyentes, como Pablo, por la locura de la predicación. Predicar, 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 hermanos. Eso es lo que transforma a las personas, el Evangelio de Cristo, el mensaje de Dios. No son los buenos conciertos, no son los buenos programas, no son los buenos artistas que pudiéramos traer, hermanos. Tiene que ser la palabra de Dios. Con esto termino, hermanos. Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás experimentó la gracia de Dios al ser vuelto a la vida, al recibir una segunda oportunidad y ser restaurado como profeta. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas segundas oportunidades has recibido tú por parte de Dios? ¿Cuántas segundas? ¿O son terceras, cuartas, quintas y sextas? Tienen más velocidades que un carro, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, hermanos, ¿estamos dispuestos a ser obedientes, decir, heme aquí? ¿O contestamos como aquel muchacho, déjame que se mueran primero mis padres y ya que los entierre, entonces vengo y te sirvo y entonces soy obediente a tu palabra? O deja que mis hijos terminen los estudios, ya que terminaron, deja que se casen, ya que se casaron, deja que tengan hijos, mis nietos, etcétera. Si Dios te ha estado llamando, hermano, hermana, seamos obedientes a su palabra. ¿Cuántas veces hemos sido llamados y hemos respondido en obediencia a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha comisionado a algo, pero siempre tenemos otra cosa más importante que hacer? Y hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Para aquellos que nos visitan o aquellos que han sido expuestos a la palabra,
Déjeme decirle, si tú has estado jugando solamente con el Evangelio también, si tú has estado solamente simpatizando con los hermanos de la iglesia y no te has comprometido con el Señor, déjame decirles que Dios te dice, hermanos, que te arrepientas de tus malos caminos. Arrepiéntete de tus malos caminos y Él te perdonará. Él tiene poder para cambiar y para transformar tu vida. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y abrazar el Evangelio. Y como dice su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, sea la gloria por los siglos. Padre, en esta mañana te damos la gloria. Te damos las gracias también, Señor, por tu soberanía. Te damos gracias, Señor, por tus muchas misericordias que derramas sobre nosotros. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu providencia. Gracias, oh Señor, por ser un Dios paciente para con nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces, oh Dios, hemos sido desobedientes. Muchas veces, Señor, hemos dado, Señor, prioridad a cosas secundarias, seculares, antes, oh Señor, que a tu voz, antes, oh Señor, que a tus estatutos y mandamientos. Te pedimos perdón por ellos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por a veces ser tan fríos al compartir y predicar tu evangelio. Por ser aquel Jonás que huye, Señor, y rehúsa, Padre, compartir las buenas nuevas de salvación para con aquellos que no te han llegado a conocer. Ten misericordia, Señor, de nosotros. En ti no hay raza, Señor. En ti no hay clases sociales. En ti no hay niños, jóvenes, ancianos, Señor. En ti somos uno, Padre, en Cristo. Y de la misma manera, oh Señor, tú esperas que como iglesia respondamos a ese llamado y seamos, oh Señor, capaces de compartir, oh Dios mío, tu palabra, tu evangelio, a aquellos, oh Señor, que están sin Cristo, que están sin ti, y que lo que les espera al final del camino es la muerte, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por ser tan fríos y ser tan antipáticos, Señor, con aquellos que no te han llegado a conocer, Señor. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Amén.